Bienvenidos a una edición más de nuestro programa Diálogos por la Educación. En esta ocasión contamos con la presencia del doctor Julio Cavero Almenara, quien es especialista en materia educativa, también en aspectos de tecnologías de la información y la comunicación aplicados a la mejora de la calidad educativa. Y por supuesto nuestra directora general nos acompaña, la maestra Mercedes Calderón García. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. A vosotros por invitarme. Doctor, en la educación inclusiva se aprovechan las diferencias, la diversidad de los educandos, de la gente que participa en los procesos de enseñanza-aprendizaje para fortalecer el proceso educativo en sí. ¿De qué manera, según su experiencia, se pueden aprovechar las tecnologías de la información y la comunicación para hacer mejor uso o tener una mejor perspectiva de esta diversidad cultural que existe en cualquier ámbito educativo? Vamos a ver, yo creo que hablar de educación inclusiva es referirnos fundamentalmente a una educación para todos y para todas, ¿no? Donde pues, se puedan tener en cuenta los diferentes talentos que tienen las personas, se pueda tener en cuenta la diversidad cultural que tenga la persona y, por supuesto, se pueda uno beneficiar de toda la riqueza que en un momento determinado pues, tienen las diferentes personas. Las tecnologías de la información y la comunicación, pues nos guste, no nos guste, estemos a favor o estemos en contra, son hoy en día una de las variables críticas de la sociedad del conocimiento, ¿no? Si no tuviéramos las tecnologías de la información, posiblemente tendríamos otro tipo de sociedad. No sé si mejor o peor, pero sería otro tipo de sociedad, ¿no? Con lo cual también las tecnologías, cuando las relacionamos con educación inclusiva, tenemos que verlas de una doble perspectiva. Una, que el docente puede incorporarlas para favorecer la inclusión de las personas, para favorecer, por ejemplo, personas que por cuestión de espacio o por cuestión de tiempo no pueden acceder a acciones normalizadas de enseñanza, por decirlo de alguna forma, personas que por tener diferentes tipos de inteligencias múltiples o de estilos de aprendizaje, pues pueden sacar mayor provecho, por decirlo de alguna forma, de medios que estén en diferentes sistemas simbólicos que otros, ¿no? Pero también lo tenemos que ver un poco desde una perspectiva de que si el docente no sabe diseñar y programar y utilizar las tecnologías de forma adecuada, también pueden producir el efecto contrario. Puede ser que una tecnología utilizada con personas que por sus características cognitivas o por sus características socioculturales, pues en un momento determinado no se beneficien, incluso lleguemos a perjudicarlo. Y creo que puede haber otra cuestión, y es que en esa sociedad del conocimiento las tecnologías se han convertido en esa variable crítica y aquellos colectivos que no acceden a ellas se están viendo completamente marginados. En cierta manera lo que se empieza a denominar como la brecha digital, ¿no? Que siempre ha habido a lo largo de toda la historia de la humanidad una brecha digital, porque siempre ha habido personas que han tenido más acceso a la información o al conocimiento que otros, ¿no? El punto clave es que en esta sociedad del conocimiento aquellas personas que no tienen acceso a las tecnologías se ven completamente marginadas. Y entonces estamos organizando, por decirlo de alguna forma, otro tipo de marginalidad, otro tipo de pobreza, otro tipo de exclusión social, ¿no? El CREFAL, en su trayectoria educativa y de generación de propuestas vanguardistas para fortalecer el acceso a la educación en toda la región latinoamericana y del Caribe, ha sido una institución pionera en el manejo de las tecnologías de la información y la comunicación, buscando facilitar el trabajo educativo en materia de educación inclusiva, en materia de diferentes ámbitos de capacitación que se desarrollan en nuestra institución. Maestra Mercedes Calderón García, nos gustaría mucho conocer su opinión y comentario acerca de esta vinculación entre el CREFAL y la educación inclusiva a través de las tecnologías de la información y la comunicación. Muchas gracias. Julio, coincido que hay la parte positiva y la parte no tan positiva. No quiero decir negativa porque yo creo que el uso de las tecnologías, más que ser algo negativo, a lo mejor hay algunas dificultades. Pero bueno, a ver, nosotros desde la educación de adulto aprovechamos las tecnologías, las computadoras, la internet para alfabetizar.
algo que a lo mejor podría ser algo que no se podía concebir o que no se había experimentado, de que una persona que no sabe leer y escribir puede manejar internet, puede generar su cuenta, puede chatear, puede generar incluso productos como tarjetas de felicitación, recetas de cocina, recuento de historias, de tradiciones, sin saber o sin haber antes tener una experiencia previa de lectura y escritura. Y eso fue fabuloso. O sea, fue como nosotros en un programa que se trabajó, que se llama Más que Computadoras, se transformó la vida de las personas. O sea, realmente al poder conocer el uso de las tecnologías, les abrió una perspectiva de autoempoderamiento, pero también les abrió una perspectiva de proyecto, que se puede generar proyectos educativos que realmente valen la pena, y se incorporaron a la parte a la parte escolarizada o a la parte de alfabetización, ya formar con instituciones que brindaban este servicio. Pero por el otro lado también hemos encontrado que cuando a los niños se les introduce a la parte tecnológica sin tener procesos de lectoescritura, de lógico-matemática y de saber investigar para generar ciencia o generar conocimiento, de repente las posibilidades de generar conocimiento y desarrollar pensamiento se reducen con el uso de las tecnologías. Esta parte a mí me contrapone porque he visto los dos casos. Pero porque los dos casos pueden estar relacionados. Mira, por una parte estás hablando de una cosa que es absolutamente importante. Hoy en día ya no hablamos de alfabetización lectoescritora, sino de alfabetizaciones múltiples, ¿no? En la diversidad de códigos y sistemas simbólicos que nosotros tenemos en la actualidad para codificar y presentar la información, hace que una persona tenga que estar en un momento determinado, no sea que considerar una persona alfabetizada no es simplemente que domine saber leer y escribir. Pero por otra parte, si el que en un momento determinado tú a cualquier tipo de medio y recurso le saques el máximo partido, eso va a depender de que tú tengas una competencia para saber evaluar y discriminar la información. Y esas son competencias que desde pequeños las escuelas lo tienen que aprender los alumnos. La capacidad de saber discriminar, evaluar del gran volumen de información que nos encontramos en Internet, en todos los medios mediáticos, las redes sociales y demás. Yo creo que las dos cosas están relacionadas porque en realidad es que el concepto de alfabetización y el concepto de competencias que deben tener la ciudadanía del siglo XXI es completamente diferente a lo que era en la sociedad postindustrial, ¿no? Y evidentemente sí, produce la alegría en Estados Unidos hay un movimiento muy fuerte que le llaman lo de las panteras grises, y es como en un momento determinado una persona aprende con una computadora a poder hacer una videoconferencia con personas, con sus hijos que están en otra parte, y eso le supone tal grado de, como tú decías, felicidad, sensación, está aprendiendo a manejar unos nuevos recursos y demás. Por otra parte, el gran problema es que hagamos una alfabetización que sea exclusivamente técnico-instrumental. La alfabetización tiene que ser también de orden cognitivo y, por tanto, evaluar la información, pero también saber construir en un momento determinado la información, ¿no? El gran reto que se tiene en la sociedad del siglo XXI con los alumnos es que no sean solo consumidores de información, sino que también sean capaces de producir información. Es el concepto nuevo de prosumidores de la información, que va asociado a todo ese movimiento de las redes sociales, los social media y todo lo de la web 2.0, ¿no? Hoy día las tecnologías de la información y la comunicación están constantemente evolucionando, cambiando. Hablamos de que tenemos tablets, entornos virtuales de aprendizaje, entornos individuales de aprendizaje también, todo un conjunto de aspectos que
si bien pueden ser aprovechados, como usted bien ha señalado, para fortalecer la inclusión educativa, también pudieran representar un riesgo si no hay una planeación adecuada de cómo aprovecharlos en cuanto a el potencial de generar cierta exclusión. Sí. En su perspectiva y experiencia, un organismo internacional como el CREFAL, ¿cómo pudiera contribuir a una mejor planeación y a un fortalecimiento del aprovechamiento de estas TICs o tecnologías de la información y la comunicación realmente para fortalecer la educación inclusiva? Hombre, yo creo que, por una parte, que el CREFAL tenga un buen centro de producción de materiales educativos, ¿no? De materiales educativos que puedan, responder a la demanda de una educación permanente, de un aprender a aprender, que es otra de las características de la sociedad de la información. Por otra parte, que, no sé, toda la experiencia que en su momento determinado como producción de material educativo, aunque sean soportes impresos, pero es material educativo, trasladarla a la experiencia que puede ser la producción de otro tipo de materiales, como los cursos que conozco que estáis haciendo de formación en línea, de formación para personas adultas y demás. Y otro paso que yo creo que también es verdaderamente importante es la investigación. O sea, no se puede hacer nada de incorporar las tecnologías en los procesos formativos si no hemos investigado y no sabemos qué tipo de disonancia. Y en ese aspecto vosotros tenéis una posición enriquecedora, porque podéis trabajar con diferentes países y podéis trabajar con diferentes colectivos, ¿no? Es cierto que la educación no podemos globalizarla, pero sí podemos investigar cómo, respetando siempre las características y los contextos específicos, y cómo sabemos que los procesos educativos son irrepetibles, pero sí vamos adquiriendo conocimientos científicos de cómo se produce ese conocimiento. Yo creo que vosotros estáis en una posición privilegiada, pero no porque estéis ahora, sino porque a lo largo de vuestra historia la habéis tenido, ¿no? Claro. Y entonces la historia no se puede olvidar, ¿no? Maestra, su comentario, por favor. Sí, de hecho, CREFAL ha tenido ya una gran trayectoria y ha sido un referente en América Latina en investigaciones que justamente respondan a los requerimientos y que ahora el uso de las tecnologías no pueden estar fuera de la investigación. Justamente este programa de Más que Computadoras nace de una investigación-acción, de investigar en la comunidad, de probar, de ver causa y error para poder sacar una propuesta pedagógica que realmente haya respondido a esa comunidad, pero que sin duda se pueda hacer replicable. Esa es, yo creo que una fortaleza importante de CREFAL. Julio, yo quisiera también preguntarte otro aspecto ahora para la parte con los gobiernos, porque nosotros como trabajamos en comunidad, sí, trabajamos con equipos científicos, expertos, también trabajamos con los gobiernos, o sea, apoyamos para generar herramientas para que puedan generar políticas públicas más eficientes, y la parte tecnológica pues no está aislada. Hasta ahorita en América Latina todavía ni siquiera se han puesto en mesa de discusión políticas tecnológicas o políticas que contemplen cómo el uso de las tecnologías puede mejorar en la parte de desarrollo social, en la parte de trabajo, en la parte económica, en la parte educativa, que sin duda las decimos y los gobiernos lo ponen como algo prioritario y algo que debemos usar. Pero ¿cómo generar políticas públicas cuando todavía tenemos reformas que no han avanzado o que están en proceso de avanzar? ¿Cómo incorporar las políticas públicas en estos aspectos de desarrollo humano? Hay algunas experiencias, ¿no? Como por ejemplo el caso de la Asociación de Televisión Educativa Iberoamericana, que trabajando bajo el principio de la colaboración y la cooperación, ha logrado producir series evidentemente en material vídeo, que se han producido entre diferentes países y universidades de diferentes países e instituciones de diferentes países, y después eso ha servido para varias cosas. Una, pues hablando de inclusión, para que la gente vea
que hay una diversidad, aunque hablemos el mismo español, tenemos españoles diferentes, que hay, vamos a llamarlo, pues formas diferentes de ver y de peculiaridad. Yo creo que una es la colaboración, ¿no? Y veo que también es importante que previamente los países se den cuenta que las tecnologías, que aquel país que no incorpora en su sistema educativo las tecnologías de la información y la comunicación se va a ver completamente relegado. O sea, ya no es cuestión de que si uno esté de acuerdo o no esté de acuerdo. Hay una relación directa entre, por ejemplo, el grado de, vamos a llamarla, de calidad social, de calidad económica y de calidad humana que puede tener un país y, por ejemplo, el punto de conectividad, el nivel de conectividad que tiene el mismo, ¿no? Yo creo que lo primero es que los países se lo empiecen a creer. Pero ojo, desde mi punto de vista no es suficiente con que el problema lo resolvamos con dinero. El dinero resuelve muchos problemas, en el sentido de que tú puedes crear rápidamente aulas de cómputo, los pones y parece que ya lo hemos resuelto, ¿no? No, el problema es que paralelamente a eso hay que hacer una buena política de formación y perfeccionamiento del profesorado. Así es. Una buena política donde el profesor sea capaz de incorporar las tecnologías no desde un punto de vista instrumental, sino desde un punto de vista educativo. O sea, yo desde mi punto de vista, las tecnologías no son solamente cacharros, no es la panacea que van a resolver los problemas educativos. La tecnología es una muy buena herramienta que nos puede permitir crear nuevas escenografías de comunicación para nuestros estudiantes, pero lo verdaderamente significativo es pensar en términos de métodos, estrategias y de proyectos pedagógicos. Y ahí es donde se tiene que incorporar la tecnología. Yo creo que es por una parte decisión política, por otra parte esa decisión política que no sea exclusivamente instrumental, porque ha habido muchas políticas de incorporar las tecnologías y en mi país donde, bueno, ha pasado un par de años o 3 o pasado el periodo donde el político estaba entregándole una computadora, ya no ha servido para nada, ¿no? Y hay políticas muy interesantes que tenéis en Latinoamérica, todos los proyectos del 1+1, lo que está haciendo ahora Colombia con el proyecto Colombia Aprende, o lo que se está haciendo con el proyecto Ceibal y demás, yo creo que empiezan a dar cosas porque se están haciendo desde otras perspectivas diferentes, ¿no? Institucionalmente se reclama dentro de las metas 2021, de la reunión que hubo en Río de Universia en junio o en julio, creo recordar, pues siempre se dice las tecnologías y tal, y este tipo de cosas, ¿no? Yo creo que hay que mirar la tecnología, pero para que la tecnología se incorpore al sistema educativo tenemos que mirarla con el resto de variables. ¿Qué hacemos con ella? ¿Qué finalidad? ¿Qué tipo de estrategia? ¿Qué metodología? ¿Para qué? Y lo que también es importante, ¿por qué utilizamos la tecnología? Porque si no seremos esclavos de la tecnología y no la tecnología es una herramienta nuestra. Así es. Y tocaste un tema crucial que nosotros le damos mucho énfasis, que es la formación docente. Sí. Para que realmente permee el sistema educativo, el pilar coyuntural es el docente. Si el docente lo capacitamos, si el docente le transmitimos y le damos estas herramientas, va a poder generar una utilidad práctica, pero no única, en un contexto de aprendizaje múltiple. Pero el docente, o por ejemplo también las estructuras organizativas, ahí entraría el centro que tú diriges, y en qué medida no solamente capacita al docente, sino cómo yo voy, por ejemplo, proponiendo políticas de diseño de materiales educativos que le lleguen al docente, que después el docente contextualice y la lleve a resolver sus problemas de comunicación concretos que tenga en su aula concreta, ¿no? Sí, no es solamente tecnología, sino docente, estructuras organizativas y, por supuesto, también, bueno, valores y actitudes puramente pedagógicos, que sería donde entraría toda la relación tecnología-inclusividad, ¿no? Claro. Doctor Julio Cavero, pues muchas gracias, muy amable por acompañarnos en este programa. Agradecemos también a la maestra Mercedes Calderón García, a nuestra audiencia por estar en una edición más de nuestro programa Diálogos por la Educación.